Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Ocho y 26 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy tenemos una tertulia un poco especial, vamos a mirar los mercados financieros, vamos a ver dónde están las oportunidades, las ideas de inversión de cara al segundo semestre de este año. Y lo vamos a hacer con jóvenes talentos de la industria de selección de activos. Me acompaña Álvaro de la Rosa Villalba. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Que es selector de fondos de renta variable de Avante. Me acompaña también Álvaro Braceras. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Buenos días, Susana. Que es analista de fondos de Ambank. ¿En Ambank llevas cuánto tiempo? 5 años llevo. 5 años. El otro Álvaro, otros casi 5 años. 4 años y medio, sí, casi 5. ¿Y tu primer puesto en Avante? Sí, correcto. Y te encantan los mercados. Muy contento. Sigues sí, aprendiendo. Sí. Me acompaña también Jorge Bella Ramírez. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Susana. Jorge es gestor de carteras discrecionales y selector de fondos de Renta 4 Banco. ¿En Renta 4 llevas? 4 añitos. 4 añitos. Parece Sí, que sí. lo habéis puesto todos de acuerdo, ¿no? La verdad que sí. La verdad que llevamos desde el principio juntos. Ah, bueno. Este cuarteto lo completa Brígido Fernández. Brígido, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es analista de fondos en Fonditel. 2 años en Fonditel. 2 años y medio. Sí. 2 años y medio. Sí, muy contento. Disfrutando. Disfrutando y aprendiendo mucho. Bueno, y los mercados están apasionantes, ¿no? Están apasionantes. Estamos en un momento único. Sí, yo creo que hemos comenzado en una época muy interesante, ¿no? Donde vemos mucha volatilidad y eso nos divierte al final y hace que tengamos retos por delante. Bueno, justo en la recta final de la tertulia os voy a preguntar por la industria, por cuáles son los retos y cómo veis vosotros esta industria desde vuestra óptica de casi recién aterrizados, ¿no? Porque estáis todavía entrando en los mercados. Pero antes, a mí me gustaría mercados financieros. Estamos viendo elecciones en Francia, el pasado viernes, elecciones en Reino Unido, dentro de nada foco en Estados Unidos con ese duelo Biden-Trump. ¿Es la política o cuánto pesa la política en la selección de carteras, en la selección de fondos de inversión, composición de las carteras frente a otras magnitudes, PIB, inflación, mensajes y actuación de los bancos centrales? ¿Cuánto pesa la política? Empiezo contigo, Jorge. Pues nosotros creemos que sí que es un año de bastante volatilidad, un año electoral en casi medio mundo, o prácticamente medio mundo, y sí que influye para tener controlada la volatilidad de las carteras, pero en el largo plazo, al final las elecciones, las políticas suelen ser más moderadas de lo que se pintan en las campañas electorales y creemos que para la cartera afecta más otros datos, como has dicho, del PIB o... Brígido. Sí, nosotros vemos que genera impacto sobre todo un poquito antes, ¿no?, de que se celebren esas elecciones. En el caso de Reino Unido, pues ya podemos predecir cierta estabilidad política. En el caso de Francia vimos volatilidad con ampliaciones de primas de riesgo 2 semanas o 3 semanas antes de comenzar con las votaciones, ¿no? Y ahora ya luego posteriormente vemos cómo los mercados se van recuperando y se van relajando. Y por el lado de Estados Unidos, pues creemos que sí que va a centrar el foco sobre todo después del verano, ya con pronósticos, analistas mandando muchos correos y muchos análisis de cómo puede impactar, ¿no? Y sobre todo centrado en el déficit fiscal, a ver cómo desarrollan las políticas y cómo puede afectar a largo plazo a las economías y por lo tanto a los mercados, ¿no? Y ahí el duelo Biden-Trump va a meter mucha volatilidad. Bueno, sí, al final estamos viendo cómo en las últimas semanas, después del primer debate electoral, hay ciertas dudas respecto a Biden. De aquí a noviembre veremos cómo va evolucionando y cómo son los planes que quieren implementar ambos candidatos, donde ambos creen que hay que tener algo de déficit fiscal para estimular la economía. Aquí dependerá un poco el tono en el mercado en aquellos sectores donde pueda haber más regulación o menos. Un poco siempre los sectores más a la flor del día ha sido el sector salud o las utilities eléctricas, los temas ligados un poco al Inflation Reduction Act. Pero creemos que a largo plazo son los beneficios los que lideran un poco las rentabilidades en el mercado. Totalmente de acuerdo. También pues los coches eléctricos, aparte de coches eléctricos, si es que gana Trump, pues retirada de las bonificaciones que pueden tener todos los vehículos eléctricos en Estados Unidos. Y bueno, es lo que comentaba el anterior entrevistado, ¿no? Al final la parálisis no ayuda
no es buena para nadie y eso normalmente se traduce en volatilidad. Con lo cual, pues lo que podemos esperar es eso, es mucha volatilidad, que gane mucho protagonismo en las elecciones, que haga sombra a los resultados empresariales, incluso a la actividad económica, ¿no? Bueno, habéis mencionado todos resultados empresariales y puede ser el próximo driver para mantener las ganancias y el buen tono de los mercados financieros. ¿Qué esperáis de las cuentas de las empresas cotizadas a uno y otro lado del Atlántico y también por sectores? ¿Cómo lo veis? Pues empezando por el otro lado del Atlántico, yo creo que el foco está en el sector tecnológico americano, ¿no? Que dada la concentración y las valoraciones tan exigentes que estamos viendo en este sector, pues los resultados con el impacto de la inteligencia artificial hay que tener especial atención a sus guías, que tienen que ser seguir demostrando que son lo suficientemente fuertes, que son capaces de seguir manteniendo estos beneficios y justificar las valoraciones tan ajustadas, que no caras, que tienen estas compañías, y si no veremos una rotación hacia otros sectores. Ajustadas que no caras. Ajustadas que no caras, sí, porque ya vemos ciertos sectores donde la valoración se puede estar poniendo exigente, ¿no? En base a comparaciones contra medias históricas y es sobre todo, como decía mi compañero, en sectores más ligados a inteligencia artificial, ¿no? El crecimiento de beneficios se está revisando al alza, tanto en Estados Unidos como en Europa, y son estas empresas grandes, muy ligadas a la tecnología y con mucho desarrollo en inteligencia artificial, ¿no? Donde están concentrando la mayor proporción de expectativas de crecimiento. Aquí nosotros entendemos que puede haber una aceleración en Europa de estos beneficios, viene de unos trimestres algo deprimido, y en Estados Unidos, al contrario, de unos trimestres muy sanos, muy saludables, con unos crecimientos altos, por decirlo de alguna forma. Pensamos que podemos ver algo de desaceleración, ¿no? Aquí vamos a ver si son capaces de entregar esos beneficios que estiman los analistas, porque sí que creemos que puede generar algo de volatilidad en los mercados si no cumplen con previsiones. Nosotros creemos que hay que separar en dos, manufacturas y servicios. De manufacturas sí que hemos visto a nivel global, tanto en Estados Unidos como en Europa, que son mercados desarrollados, que llevan 2 años en territorio contractivo, y creemos que ahí sí que puede ser interesante, sobre todo porque es un sector, parte de industriales, químicas, que tienen mucha sensibilidad a los tipos de interés, con lo cual ese CAPEX de mantenimiento pues igual va a sentir un alivio todo el sector con una bajada de tipos, un ciclo de bajada de tipos, con lo cual ahí podemos ver que puede ser interesante, ¿no? Un sector a observar, especialmente en Europa, por la fuerte presencia que tienen las compañías industriales, y luego la parte de servicios, que ahí sí que vemos que todavía pues que parece que está también en un terreno que habrá que observar, porque viendo los datos de inflación, cómo está manteniendo la parte de servicios, pues creemos que esa parte puede flojear de aquí el próximo semestre. ¿Se esperan mejor los resultados en Estados Unidos que en Europa? Por ahora parece que sí. De hecho, miraba ayer los resultados para el segundo trimestre. Se espera un crecimiento de cerca del 9%, mientras que en el año en agregado de una subida de más del 11% en el crecimiento de beneficios. Si miramos los mismos datos en Europa, para el segundo trimestre solo se espera un crecimiento del 1% y en agregado en el año de cerca del 5%. Lo único que en Estados Unidos, como venían comentando mis compañeros, tienen unas valoraciones algo más ajustadas, seguramente está más metido en precio el crecimiento, y en Europa hay más capacidad de reaccionar al alza en cuanto a beneficios. Ahí vemos bastante disparidad entre diferentes sectores, donde tecnología, consumo discrecional, donde están estas 7 magníficas, lo hacen muy bien, mientras que en Europa se espera que crezcan sectores tipo utilities, consumo estable y energía, que año contra año comparan de peor manera. Los resultados son importantes, pero también inflación, que esta semana tenemos IPC en Estados Unidos y los mensajes de los bancos centrales. ¿Qué esperáis por el lado de la inflación? ¿Va a seguir siendo incómodamente resistente? Pues nosotros creemos que sí que se va a moderar. De hecho, creemos que va a adelantar ya, la Fed va a ir adelantando en la reunión de julio y posteriormente en el simposio de Jackson Hole, ya va a ir adelantando una bajada de tipos en septiembre. Por eso mismo, ¿no? Por una moderación de la economía y también de unas expectativas que ya están ancladas dentro de la parte de inflación. La subyacente es la que parece que todavía
que resiste más, pero creemos que va a haber una moderación y va a haber un proceso, va a seguir una tendencia desinflacionista en inflación tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿La primera bajada de tipos de interés para cuándo la esperáis? En Estados Unidos, como bien ha dicho Álvaro, para septiembre vemos dos este año. Antes de las elecciones. Justo antes de las elecciones, una bajada de 0,25, pero bueno, que va a ser muy poco significativa, yo creo, porque los tipos están a unos niveles muy restrictivos y de momento creemos que sí, que en septiembre la primera bajada en Estados Unidos tiene mucha pinta. ¿Y en septiembre también Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo creemos que sigue teniendo margen, ¿no?, para bajar. El mercado prevé otras 2 bajadas adicionales. Ya bajó la primera vez en junio y apoyada por esa desinflación, que sí que la vemos más desacelerada en el caso europeo que en el caso estadounidense. Y veremos, a ver, al final también es muy importante ver el terminal rate, ¿no?, dónde acaban los tipos de interés al final, porque ya sí que en Estados Unidos se da la patada hacia adelante y ya entramos en el segundo semestre del año, ya hay que ver 2025 y ver si se mantienen al final en una zona restrictiva o no, ¿no?, para ver cómo puede afectar a la economía real. Creemos que no van a quedar en zona restrictiva. ¿Lo están haciendo bien los bancos centrales? Bueno, yo creo que el mensaje que dan en el Forward Guidance por ahora lo han ido cumpliendo. Vimos cómo el Banco Central Europeo bajó por primera vez tipos después de muchos años en junio y sí que lo habían repetido muchas veces y que ahora dejaban la puerta abierta a ver cómo avanzaban los datos. Y luego Powell, por parte de la Reserva Federal, está muy centrado en el mercado de empleo, donde está empezando a dar ciertos signos de que empieza a enfriarse, pero sigue teniendo una economía americana muy fuerte en cuanto a consumo, así que veremos cómo avanza. Hacemos paradita publicitaria a la vuelta. ¿Me podéis explicar qué le pedís a una estrategia para incorporar a la cartera y dónde estáis más positivos de cara a la segunda parte del año? Europa, Estados Unidos, ¿qué sectores, qué tipo de tamaños de compañía? Publicidad, me lo contáis. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados, hoy con Álvaro de la Rosa Villalba de Avante, con Jorge Bella Ramírez de Renta 4 Banco, con Álvaro Braceras de Ambank y con Brígido Fernández de Fonditel. 4 selectores de fondos de inversión que nos están contando cómo ven los mercados, dónde sitúan las claves y sobre todo me interesa cómo seleccionáis las estrategias. Empiezo contigo, Jorge. Sí. ¿Qué le pides tú en estrategia para incorporar la cartera? Nosotros hacemos 2 filtros. Un primer filtro que tiene 2 niveles, a nivel gestora, donde necesitamos que haya transparencia y fluidez de información con ellos, y luego filtros cuantitativos. Hoy en día yo creo que hay muchas herramientas que nos permiten analizar fondos, ratios de rentabilidad-riesgo, máximas caídas en periodos de mucha volatilidad, y nos ha facilitado mucho la parte cuantitativa. Y luego el segundo filtro sí que creo que es lo que nos diferencia a las casas, que es un análisis más cualitativo, donde entra el reunirnos con el equipo gestor, ver sus convicciones, la filosofía de inversión, y 2 aspectos muy importantes para nosotros es que tengan un buen equipo de analistas o mucha inversión en tecnología que permita tener algún aspecto diferenciador con sus competidores. Y una vez ya tengas seleccionado el mejor fondo de cada categoría, ahí entra la parte de los comités de inversiones, que eso es un mundo que cada viernes nos reunimos para analizar cómo está el mercado, qué queremos sobreponderar, infraponderar y qué estrategia viene mejor a las carteras en ese entorno. ¿En vuestro caso? En nuestro caso le pedimos consistencia, ¿no? A través de, analizamos de forma cuantitativa, cualitativa, cada estrategia que nos vienen a presentar otras gestoras, ¿no?, que tienen unas capacidades diferentes y se diferencian en algo con respecto a nosotros. Y la consistencia para nosotros al final es símbolo de predictibilidad, ¿no? Aquí, al final, cuando seleccionamos un producto o una estrategia, intentamos
incorporar algo, una idea muy clara a la cartera, y los sesgos que tiene, tanto actuales como históricos, pues deben de representar fielmente eso que queremos representar, que queremos incorporar, ¿no? En lo que queremos invertir y dónde queremos tener esa exposición. Entonces yo diría consistencia. ¿El resto? ¿Consistencia? ¿Análisis cuantitativo, cualitativo? Sí, nosotros al final, al principio también tenemos algunos requisitos en cuanto a tamaño, de cuánto tenga el vehículo bajo gestión, ya que al final si incorporas una idea a las carteras modelo, pues representa una parte importante de nuestras carteras y necesitamos que tenga un AUM mínimo. Y luego siempre también... ¿Qué mínimo le pedís? Pues ahora mismo más o menos en renta variable estamos hablando de fondos de 500 millones y en renta fija algo más, algo sobre 800 millones debido a los swing price y los movimientos que pueda haber en el día a día en renta fija, que la liquidez es algo menor. Luego a partir de ahí buscamos también, como decía Brígido, que sea consistente versus su índice de referencia y versus su categoría, y algo que le damos mucha importancia es que haya un proceso de inversión definido y que se comporte como te lo esperas. Al final lo que más rabia te puede dar como selector es haber elegido una idea bien, que ese factor o ese sesgo funcione, pero que debido a la selección de valores del gestor no termine de reflejarse esa idea de inversión. Entonces, la consistencia, la selección de valores y tener un buen proceso de inversión creo que son aspectos bastante importantes a la hora de seleccionar. ¿En vuestro caso, Álvaro? En nuestro caso, al igual que mis compañeros, también tenemos un análisis cualitativo, cuantitativo. Le damos mucho peso al cualitativo, por lo que comentaba Jorge, ¿no? La transparencia que transmite el equipo de gestión, los analistas, la casa, el expertise que tengan en distintos activos, el histórico y bueno, y cómo de comprometidos están los gestores con el fondo, ¿no? El skin in the game, ¿no? que llaman también, eso es algo importante. Pero por supuesto, y quiero remarcar también lo que han comentado mis compañeros, que la disciplina del proceso de inversión es fundamental. Y eso es lo que al final marca que selecciones un fondo u otro, porque la predictibilidad que comentaba Brígido, pues que es lo que determina si tiene sitio en una cartera, si no, si tú puedes predecir luego la allocation en función de esa predictibilidad. Y luego también es el motivo para sacarlo, ¿no? Para elegir, oye, pues este fondo ya no tiene sentido porque no se está comportando como debería, ¿no? Y ahora mismo, pensando en el segundo semestre de este año y más allá, porque uno cuando trabaja con fondos de inversión, entiendo que su horizonte es más el medio plazo. ¿En qué sectores, en qué tipo de tamaños de compañía, en qué estilos, en qué regiones estáis más positivos? Sí. Álvaro. Nosotros ahora mismo, donde tenemos más exposiciones a Estados Unidos, aunque creemos que en términos relativos contra el MSCI World hay algo más de oportunidad en Europa y por eso estamos cerca de un 5% sobreponderados en Europa versus el MSCI World, por un tema de valoraciones, por un tema de reaceleración de los beneficios y por un tema también de el comportamiento relativo que han tenido en los últimos años y que se debe principalmente a que en Europa no tienes esas 7 grandes compañías que han funcionado también en Estados Unidos, pero tienes temas ligados a la industrialización, a la descarbonización, temas ligados en la salud, con crecimientos muy interesantes. Y luego, en cuanto a tamaño de compañías, en Estados Unidos sí que vemos interesante las pequeñas compañías, un poco por lo que comentaba antes de que las 7 grandes lo han hecho muy bien, porque están teniendo unos niveles de concentración muy altos en el índice y las 10 mayores compañías ya pesan más de un 35%, y porque también en términos relativos de valoración están muy baratas. ¿Vosotros, Jorge? Sí, nosotros, pues un poco copiando a Álvaro lo que ha dicho, estamos en Estados Unidos, es la región que más peso tiene en cartera, pero sí que estamos algo infraponderados con respecto al MSCI World. También tenemos una ponderación importante en Europa. Y en cuanto a capitalización, también creemos que las grandes compañías pues tienen que tener el peso principal en las carteras. Es verdad que por sectores hemos empezado a incrementar peso en aquellos sectores que se han quedado más rezagados, como pueden ser pues compañías que tengan sólidos flujos de caja capaces de repartir dividendo, y también en que se hayan quedado con valoraciones muy atractivas, como puede ser la sanidad, la industria. Y bueno, ahí estamos más positivos en
en este tipo de compañías que estamos subiendo el peso. Y en cuanto a la capitalización en las small caps, sí que creemos que están atractivas por valoración. Bueno, yo eso lo llevo escuchando desde hace 2 años, Sí, las veo ahí totalmente pero deprimidas. Aún nos da miedo entrar, porque sí que creemos que el ciclo va a estar en tipos elevados por más tiempo. Aunque veamos un ciclo de bajadas, van a seguir siendo restrictivos, y aunque sean bajadas de 0,25 no lo creemos lo suficiente para entrar de momento con un peso fuerte. Las carteras más agresivas igual sí, pero con piquitos. Desde que veis una estrategia hasta que la incorporéis a cartera, ¿cuánto puede pasar? Pues puede pasar tiempo. Al final, O sea, tenemos que ¿tiempo puede pasar. Depende mucho de la necesidad, ¿no? Hay veces que te vas a algo concreto, necesitas subir o bajar exposición en una determinada región y ya tienes localizada alguna estrategia para poder incorporarla de forma rápida, ¿no? Pero lo que es desde el análisis inicial, pues hasta que conseguimos ver al equipo gestor realizar todo el análisis cuantitativo y cualitativo que necesitamos, suele pasar algún tiempo, ¿no? Y más si hay que hacer alguna due diligence, donde ver más peculiaridades de la entidad gestora o de la estrategia, pasa tiempo. Y si te equivocas, ¿cuánto tiempo tardas en sacarla? ¿Ahí Pues cuesta tiempo más? también, pero bueno, en ese caso menos tiempo. Esto es, al final hay que reconocer cuando te has equivocado. En nuestro caso, por ejemplo, hemos estado infraponderados en Estados Unidos y sobreponderados en Europa, y es algo que nos ha perjudicado. Y darte cuenta de eso, reconocerlo y saber hacer el cambio cuando tienes que hacerlo. Decir, vale, pues también con lo que comentábamos antes, ¿no? De, pues, que no casarte con ningún fondo, no dejarte guiar por el lado romántico del análisis de fondos y tomar la decisión y decir, bueno, ser disciplinados y consecuentes, ¿no? Es decir, nos hemos equivocado, vamos a hacer un cambio. Y ser rápidos también, ¿no? Es Bueno, importante. yo hoy me siento especialmente afortunada porque estoy compartiendo esta mesa de trabajo, esta mesa de análisis con talento de la industria de gestión de activos, selectores de fondos de primera línea, de 4 casas muy importantes, de Avante, de Renta 4 Banco, de Ambank y de Fonditel. A cada uno de vosotros, y como broche de oro, ¿me dais un titular de cierre pensando en la industria, el talento y los desafíos a los que se enfrenta el sector, la industria? Empiezo contigo, Álvaro, de Ambank. Pues bueno, pues los retos, yo diría que, bueno, sobre todo el aprendizaje es fundamental. Aprender, no dejar de aprender de tus compañeros, de los más senior, y también pues ser disciplinado, no dejar de tener curiosidad y ser exigente con uno mismo. Álvaro, desde Avante. Sí, yo creo que lo decía Álvaro también, la curiosidad yo creo que es uno de los temas más importantes. Al final tenés que estar puesto en el día a día con todos los datos macro, resultados empresariales, y es algo que ese proceso de aprendizaje continuo te debe ayudar a crecer en el largo plazo. Jorge, desde Renta 4 Banco. Pues yo creo que el gran desafío del sector es entender que la inteligencia artificial es una aliada, no un enemigo, que tenemos que usarla como herramienta y seguir potenciando el factor humano, que es al final lo que el cliente final necesita ver, que son unas inversiones, que es su patrimonio, y necesita ver un factor humano detrás de ellas. Y desde Fonditel, Brígido. Yo estoy totalmente de acuerdo, y por decir algo diferencial, ¿no? Diría que el foco al final está puesto en la sostenibilidad también, no solo en obtener una rentabilidad adecuada al riesgo, sino sostenibilidad, digitalización, y que bueno, que esto hace atractivo al sector, ¿no? Y luego, por añadir, pues creo que como reto, creo que, como comentaban mis compañeros, la educación financiera es fundamental, ¿no? Hacer esa labor que hacéis vosotros y compartir con el Desde exterior. aquí nosotros ponemos nuestro granito de arena, y desde aquí con vosotros, jóvenes talentos de la industria de gestión de activos, selectores de fondos que estáis pisando muy fuerte y que son referencias, sois foro. Brígido Fernández desde Fonditel, Álvaro Braceras desde Ambank, Jorge Villar Ramírez desde Renta 4 Banco y Álvaro de la Rosa Villalba desde Avante. Un auténtico placer, gracias, y que disfrutéis del verano. Un placer, gracias. Muchas Adiós. gracias. Chao. Gracias.